¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendice en esta noche. ¿Verdad que estamos transmitiendo estas cápsulas, esta serie de enseñanzas desde los días martes, ¿verdad? A las 2 de la tarde, comenzando con el pastor Ricardo. En esta hora un servidor y así sucesivamente durante la semana. Qué bueno que usted está atento, qué bueno que usted está al pendiente de estas cápsulas que se transmiten, ya que eso alimenta pues nuestra vida espiritual. Y sobre todo, que la ponga por obra, ¿verdad? Y en este mes que estamos iniciando, que estamos estrenando, pues damos gracias a Dios que nos lo permite vivir, porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Así que vamos a comenzar en esta noche, ¿verdad? La tercera carta del Apocalipsis que hemos venido desarrollando a lo largo de ya un poquito más de medio año. Y vamos a estar entrando en lo que es la carta a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Hace prácticamente la cápsula pasada terminábamos lo que fue Esmirna, hoy comenzamos con Pérgamo y bueno, así que reciba un fraternal y afectuoso saludo a la distancia. Usted que se conecta, amigo, hermano en Cristo, sea bienvenido. Así que vamos a el día de hoy ver lo que es la introducción, ¿verdad? A la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Esta carta que fue dirigida a la iglesia de Pérgamo. Y hoy vamos a ver un poco de la introducción en términos generales para que podamos ir entendiendo el desarrollo de lo que es toda esta carta a lo largo de lo que nos tardemos, a lo largo de un par de semanas, quizás un mes, nos llevemos 2 meses, pero bueno, lo importante es que seguimos avanzando en estas cartas del Apocalipsis. Así que vamos a leer Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17, y dice de la siguiente manera: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces, esta es la introducción a la carta de iglesia, a la tercera iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia de Pérgamo, y estaremos viendo en esta introducción, estaremos viendo el contexto histórico, estaremos viendo el contexto religioso, estaremos viendo un poco de contexto político, comercial, y estaremos viendo a grosso modo la interpretación en términos generales de la carta. Así que vamos a comenzar con el contexto histórico y cultural, ¿sí? Pérgamos es un nombre antiguo que precede al griego Pérgamo. Y esta palabra, Pérgamo, significa altura en el griego, ciudadela, torre o elevación, y también significa acrópolis. Entonces se cree que esta ciudad fue nombrada así por su elevada posición en una colina. Es decir, por eso fue nombrada, ¿verdad? De esa manera. Tiene un significado alterno, ¿verdad? De matrimonios mixtos. Llegó a representar la unión de prácticas paganas con cristianas durante el siglo IV, ¿sí? Esta
representación de uniones en matrimonios mixtos, bueno, llegó ahí a practicarse alrededor del siglo IV, cuando el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Hoy Pérgamo, esta ciudad de Pérgamo es conocida como Bergama, y está localizada en la actual Turquía, ¿sí? Hoy ya no se le conoce como Pérgamo, sino se le conoce como Bergama, y está localizada en la actual Turquía. Entonces, Pérgamo contaba con una biblioteca que tenía más de 200,000 volúmenes. Y después de la de Alejandría, ¿verdad?, esta biblioteca enorme, era la más importante del mundo antiguo. El pergamino, de donde viene la palabra, o viene Pérgamo, fue inventado en esta ciudad por una necesidad. Y debido a que esa necesidad radicaba especialmente a lo que era el papiro, es decir, fue inventada ¿por qué? Por esta razón, y precedía al papiro. Los escritos anteriormente a esto, al pergamino, se escribían en papiro, pero ellos tuvieron la necesidad en Pérgamo de inventar esta parte del pergamino. ¿Por qué? Porque era muy difícil para ellos comercialmente obtener el papiro. ¿Por qué? Porque lo traían de Egipto. Entonces, por esa mala relación comercial que tenían con Egipto, pues ellos se les dificultaba conseguirlo de una manera fácil o de una manera rápida, y es por ello que se ven en la necesidad y ellos crean o inventan el pergamino, ¿sí? El segundo punto es que es el contexto religioso. Podemos decir que algo que todos conocemos hoy en la actualidad, que es el símbolo de la medicina, ¿verdad?, es un bastón con dos serpientes entrelazadas, ¿sí? Eso se creó en Pérgamo, ese símbolo de dos serpientes entrelazadas, y que también era un símbolo de deidad del dios pagano Asclepio o Esculapio, ¿sí? Estaba por todas partes en la ciudad. Este símbolo aparecía por todas partes en la ciudad y se le rendía un homenaje, honor, se le rendía adoración a este símbolo. ¿Por qué? Porque ellos decían que era sagrado y era un objeto de culto debido a su habilidad de renovar su poder de las serpientes, mudando su piel, ¿sí? Entonces, Pérgamo era también un centro de adoración al César. Eso es algo muy importante, era un centro de adoración importante al César. Tenían un templo dedicado a este emperador romano, y también tenían muchos templos paganos, ¿sí? Como por ejemplo otro de los dioses es el Asclepión, santuario del dios, que se llama así, que era muy parecido, ¿verdad?, a un spa en lo moderno o a un hospital, ¿sí? Pero en realidad este lugar era un lugar donde se obtenía sanidad a partir de la adoración a los dioses. Ellos adoraban a esos dioses, ellos iban y les rendían culto, les rendían adoración a esos dioses, y ellos se creía que recibían la sanidad a través de haberlos adorado, ¿sí?, según nos narra la historia. Entonces, los tratamientos consistían en baños de barro medicinal, conciertos y dosis de agua de la fuente sagrada, ¿sí? Este centro gozaba, ¿verdad?, gozaba de gran renombre, era algo esplendoroso, ¿sí? Gozaba de ese gran renombre y era visitado por personajes famosos e importantes de la época, como el emperador romano César, ¿sí? Entonces, Pérgamo también era el centro administrativo de Asia. Eso quiere decir que era el centro del culto al César
para toda la provincia, ¿sí? Estaban organizados en un centro y en una administración provincial como los de un presbiterio, ¿sí? El punto clave aquí es que Pérgamo era el centro de culto para todo o toda providencia de Asia, para toda la providencia de Asia. Sin duda, ¿verdad? Era por eso, por lo que Pérgamo era la sede de Satanás, ¿sí? Porque era un centro donde se daba culto a varios dioses, ¿sí? Era el lugar en que se obligaba, hermanos, a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre de Curios, que veíamos en algún momento, ¿verdad? Curios César, Curios Cristo, ¿recuerdan? Entonces, tomar el nombre de Curios por Señor y aplicarlo, que Curios significa Señor, y aplicarlo al César en vez de aplicarlo a Cristo. Y obviamente los cristianos de ese tiempo que había en Pérgamo no iban a decir tal cosa ni iban a quemar incienso al César. Entonces, algo que podemos ver en la frase con la que comienza esta carta, ¿verdad? La que comienza esta carta a Pérgamo, que es: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quien es el autor de esta carta, que fue dirigida a Juan, usted lo sabe, comienza de esta manera la carta, ¿sí? Dado que los gobernadores romanos, hermanos, de esa época se dividían en dos clases. La primera de ellas era que una clase de gobernantes tenían lo que ellos llamaban ius gladis, que significa el derecho de la espada, ¿sí? Ius gladis significa el derecho de la espada, y por el otro lado estaban los gobernantes que no tenían ese derecho, ¿sí? Entonces, por un lado estaban los gobernantes que tenían el derecho de la espada, por otro lado estaban los gobernantes que no lo tenían, ¿sí? Estos gobernantes que tenían el derecho de la espada tenían el poder, hermano, de dar vida o dar muerte. Es decir, ellos decían quién vivía o quién moría. Cuando eran enjuiciadas las personas, ellos tenían ese poder. Los que tenían el ius gladis, ¿verdad?, el poder de la espada, ellos decidían a quién habían que matar o a quién debían prevalecerle la vida, ¿sí? Su palabra era la sentencia que ejecutaba en ese lugar y en el momento, es decir, se daba la orden y en ese momento se cumplía esa orden, ¿sí? Hablando humanamente, el procónsul que tenía el cuartel, ¿verdad?, general en Pérgamo tenía el ius gladis y en cualquier momento podía usarlo contra los cristianos, ¿sí? Recuerden que los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, sufrían persecución y que ellos tenían el poder del ius gladis de poder o hacerlos morir o dejarlos vivir. Y esta carta, hermanos, demanda de los cristianos que no olviden que la última palabra siempre la tendrá nuestro Señor Jesucristo, quien es el que tiene la verdadera espada aguda de doble filo, ¿sí? El poder de Roma en ese entonces y de cualquier gobierno en la actualidad, en el mundo entero, puede ser satánicamente poderoso, ¿sí? Pero el poder de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entenderlo, que el poder de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó de los muertos y quien está a la diestra del Padre abogando por ti y por mi hermano, es incalculablemente mayor su poder, ¿sí?, que el poder que pueda tener Satanás o cualquier gobierno. Amén. Entonces, el tercer punto es que el contexto político y comercial, ¿sí?, de lo que estamos viendo. En el Acrópolis de Pérgamo, además de diversos templos, hermanos, había edificios civiles para uso de la población. En esto se diferenciaba de la Acrópolis de Atenas, un santuario urbano con funciones exclusivamente religiosas. Ahí los habitantes se podían reunir en plazas, en mercados, ágoras,
acceder a cuarteles y arsenales, ellos podían asistir a representaciones teatrales en medio de un empinado anfiteatro. La cuarta cosa que vamos a ver en esta introducción es la interpretación general, ¿sí? Es la interpretación general, así que vamos nuevamente a nuestra cita que estamos estudiando y dice de la siguiente manera: Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 17, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Sí? Ok, entonces la frase clave aquí es: conozco dónde moras. Conozco dónde moras. Dice: donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Sí? La introducción de esta carta dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. Y obviamente esta espada de 2 filos es una referencia a la palabra de Dios, y que podemos encontrar en varias porciones de la Escritura. Una de ellas se encuentra en Hebreos 14, capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, versículos 12 al 13, dice así. Perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces el Señor vuelve a identificarse como en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, en el versículo 16. Él usará la espada para luchar, dice en ese versículo, para luchar contra los balamitas y los nicolaitas mencionados más adelante, ¿sí? Ok, otra de las cosas que podemos encontrar aquí en esta carta es el elogio que nuestro Señor da a la iglesia de Pérgamo. Y dice: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En el caso de las otras iglesias, excepto Esmirna, Jesús dice: conozco tus obras, ¿sí? Conozco tus obras. Pero aquí Él dice: sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, en la traducción Biblia de Jerusalén, y en otra traducción, que es la versión popular, lo dice de la siguiente manera: yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Y algo que tenemos que entender aquí en esta carta es que el aliento o el elogio que Él estaba dando a nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo es que Él sabe que están ellos viviendo donde parece que reina Satanás, ¿sí? Es decir,
Él estaba diciendo a los de Pérgamo: yo sé que tú vives, que tú moras, que tú estás donde está reinando Satanás. Y eso tiene que traer consuelo a la iglesia de Pérgamo. Esto tenía que traer consuelo a esta iglesia, como lo puede traer hoy en nuestros días, porque Él conoce lo que pasas, Él conoce lo que sufres, Él conoce lo que piensas, Él conoce lo que haces, Él conoce todo y lo difícil que hasta el día de hoy ha sido para ti el permanecer fiel ante las circunstancias, ante lo que vives, ¿sí? Ya que Pérgamo, entonces decíamos que este debería ser un consuelo para Pérgamo, ya que Pérgamo era el centro tanto de la religión pagana como de la adoración al César. Entonces Asclepio, el dios serpiente, era adorado ahí también, hermanos. Así que la ciudad podía ser descrita verdaderamente como un lugar donde reinaba Satanás. Por tanto paganismo, tanta adoración a tantos dioses, ¿sí? Es decir, donde tiene su trono, ¿sí? Sin embargo, este es precisamente el lugar donde los cristianos de Pérgamo debían testificar, ¿sí? En el lugar donde Dios te ha puesto, en el trabajo donde Dios te ha puesto, en la ciudad donde Dios te ha puesto, en la colonia donde Dios te ha puesto para que testifiques, ¿sí? Los cristianos de Pérgamo, ellos estaban establecidos ahí y ellos debían testificar a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estaban viviendo, ¿sí? Y la palabra griega que se utiliza aquí para testigo es martus, que significa mártir. Así que por el testimonio de su vida y su muerte, Antipas testificó de Jesús, ¿sí? Convirtiéndose en un ejemplo para gran parte del libro más adelante. ¿De cuál? De esta carta. Entonces, ahí donde estás, ahí donde te encuentras, Dios te ha puesto para testificar. Dios te ha puesto, no es un error que tú estés ahí, no es un error. A veces quisiera salir huyendo de donde estás. No es un error. Dios te ha puesto ahí para testificar de las maravillas de Dios, de la salvación de Cristo. Dios te ha puesto ahí para que tú seas un testigo vivo en el lugar donde tú te encuentras hoy en día, trabajando en la escuela, en la colonia, en donde tú te encuentres desarrollando tus actividades, donde tú te encuentres viviendo. Dios te ha puesto ahí para testificar. Y algo que también debe traer consuelo es que Dios sabe dónde vives, ¿sí? ¿Dónde vives? Es que, Señor, yo vivo en una colonia muy fea. Dios sabe dónde vives. Pérgamo estaba viviendo donde parecía ser que Satanás estaba reinando. Entonces, Dios conoce eso y eso debe de traer consuelo a tu corazón porque Él está contigo. Él dijo que nunca te abandonará ni te dejará. Él está ahí. Simplemente sea un testigo fiel como Antipas. Seamos ese testigo fiel. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, en esta noche. Y sé que esta carta va a ser de mucha bendición para tu vida, para nuestras vidas. Y que va a traer siempre esa frescura en nuestras vidas, esas fuerzas en nuestras vidas. Así que, Señor, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, por esta introducción a lo que estaremos viendo a lo largo de algunas semanas, algunos meses quizás, Señor. No sabemos cuánto tiempo nos lleve exactamente, pero lo sé que sea necesario, Señor, que nos tenga que llevar el desarrollar esta carta, Padre. Sabemos que siempre va a ser de edificación y bendición para nuestras vidas en los tiempos en los que vivimos. Hoy te damos gracias por este tiempo. A ti te damos la honra. Gracias por los hermanos que pudieron conectarse, por los que la verán a futuro, por quien lo verá, que sea de bendición para sus vidas y puedan acercarse a los pies de Cristo. A ti la honra, a ti la gloria en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, que pasen una excelente noche. Nos vemos en la próxima transmisión. Un fuerte abrazo.